Anteriormente en la asombrosa saga de Ben 10, conocimos a un niño con muchas ganas de ser héroe, defender al indefenso y no dejar atrás sus bellas costumbres norteñas. La vida me hizo tu primo, pero el norte me hizo tu esposo. Este vivió grandes y épicas aventuras al lado de su abuelo y su prima combatiendo diferentes especies alienígenas, obteniendo nuevos poderes y viendo cómo este viejo, aparte de que no perdonó absolutamente nada en su juventud, seguía siendo tremendo basado de la vieja escuela cuando de decidir quién iba a misiones y quién se quedaba en casa se trataba. Pero... ¿acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? ¡No! Con ello todo acabó con un épico clímax conociendo la Vigata y al creador del Omnitrix para poder salvar el universo. Esta serie marcó tanto a una generación de niños que compraron toda la mercancía que pudieron sacar sobre esta serie que los de Cartoon Network no demoraron nadita en sacar una segunda parte que fue más que necesaria. ¿Por qué digo esto? Porque perfeccionaron muchos de los conceptos que dejaron a medio camino o muy superficialmente en la serie original. Dejaron de estar a la sombra del abuelo y más allá de que se excedieron dándonos la misma cantidad de capítulos románticos y ver a Gwen siguiendo los pasos de Max con cuánto ser mutante se encontraba en su camino. ¿qué tal si nos besamos? ¿Por qué no me invitas a salir? Esta personalmente en aquellos tiempos se volvió mi temporada favorita de toda la saga, pero por mucho. Así que por todo esto que les acabo de comentar y muchísimas cosas más, el día de hoy vamos a darle un repaso largo, extendido y lleno de datos interesantes para revivir juntos con toda la comunidad esta épica continuación de una de las sagas más importantes de Cartoon Network. Pero antes de irnos a ver cómo Ben perdía la paciencia con las especies alienígenas cuando no aprendían rápido el español, te recuerdo dejar tu like así bien potente ahora mismo, que eso ayuda mucho al video a llegar a más personas en YouTube, y suscríbete activando la campanita que tenemos que subir estas estadísticas para llegar a los 200,000 suscriptores antes de que acabe el año. Si no, Miles Morales aparecerá mañana en tu casa para quemar tu pan en el desayuno. Ojalá me dé diarrea explosiva para que salga como chorro. De esta manera, esta épica franquicia continuó su camino con un terrible partido de fútbol. Este era el momento decisivo ya que estaban en el gol gana. Aquí vimos a Ben adolescente muy confiado que este tiro no iba a entrar a portería, ya que todo el verano había estado practicando al lado de un tipo raro que había venido de intercambio de Japón, y así evitó el empate en el último segundo y acabó en victoria este partido, mientras en la cancha de al costado aún faltaban unos 5 kilómetros para que el delantero llegue al arco. Con ello, Ben fue el último en irse de ese lugar y una chica se acercó a hablarle y presentarse con todas las intenciones de continuar con la especie con él. Pero ¿qué le dijo Ben ante tan claras señales de interés? Realmente debo irme. Así es, algunas veces uno está solo por despistado y no por falta de opciones. Con su bici no demoró mucho en llegar al camper del abuelo Max. Este no estaba por ningún lado y de pronto el bicho con los peores reflejos de la Vía Láctea empezó a atacar a Benjamín, ya que tan solo miren, este le tocó el hombro, le dijo una frase chévere, le guiñó el ojo al alien y este solo estaba allí, parado esperando a que le rocíen algo en el hocico. Al liberarse de él, Ben encontró un mensaje holográfico del abuelo donde decía que se había ido por una misión y que se había llevado el Omnitrix con él, cosa que no tenía sentido, ya que Ben aún lo tenía guardado en su ático al lado de sus cartas de super sumos. Al tomar el Omnitrix, este se fue directo a donde su prima Gwendolyn y terminó pasando la vergüenza de su vida, ya que allí escucharon juntos la segunda parte del mensaje que el abuelo Max le había dejado a Ben por si es que no volvía a verlo. Por ahí me enteré que te gustan las cariñosas con rifle. Te estoy vigilando, ¿eh? En ese preciso momento que Ben se estaba justificando, apareció delante de ellos el detective marciano que les pedía una y otra vez que les entreguen el reloj, hasta que descubrió que este chico era Ben 10 porque nadie más en todo el planeta tenía una casaca verde con un enorme 10 en todo el pecho. Al conversar un poco, el pescado intergaláctico le dijo que él conocía a su abuelo Max, ya que él también era un plomero. Se dieron cuenta que la situación en la cual se estaban metiendo realmente ponía en jaque a todo el planeta, por lo cual Ben terminó poniéndose el reloj así bien apretado sin siquiera haberse lavado el brazo antes. ¡Cochino degenerado! Su camino los llevó directo a ver una transacción de láseres espaciales donde estaba involucrado nada más y nada menos que Kevin Levine, sobrino tercero de Adam Levine. Al ver más detalladamente la situación, se percataron que estaban vendiendo tecnología láser de nivel 5 cuando en el planeta Tierra solo se permitía máximo de nivel 2, por lo cual el plomero se acercó para decirles que estaban arrestados, cosa que segundos después se dio cuenta que era una muy mala idea, ya que de nuevo su plancito de ir solo con su pistolita contra muchos aliens musculosos lo había puesto contra las cuerdas. Y esto no fue lo peor de este primer enfrentamiento, ya que al no reaccionar el Omnitrix, Gwen tuvo que parar del macho a los aliens y el pescado espacial casi se va con Arceus de tanto que le escupieron encima. ¿Se imaginan que este señor hubiera estirado la pata acá? ¿Cómo lo hubieran hecho entender luego su esposa que perdió la vida debido a que le escupieron demasiado encima? Pero bueno, así Ben consiguió hacer que el reloj cambiara de forma para vendernos un modelo diferente en Saga Falabella y Ripley esa Navidad, transformándose por primera vez en fuego pantanoso. Te dejo
suave, prima, demasiado guapa, pero... Estos sin muchas complicaciones capturaron a Kevin y este se dispuso a cooperar con ellos ya que los caballeros con los que iba a hacer la transacción no la habían pagado. Al llegar a la base de los malos, la pelea no demoró mucho en comenzar. Ben se enfrentó a un dragón usando a Eco Eco por primera vez. Kevin demostró que había mejorado mucho con sus poderes de absorción, sin embargo tuvo que ser salvado por el plomero al ver cómo este señor de acá explotó muy violentamente. Kevin quedó en deuda con este señor por haberle salvado la vida. Gwendolyn se excedió con su ataque partiendo a este caballero por la mitad y Ben entendió que para vencer a este dragón tenía que usar la potencia de Eco Eco para cantarle una canción muy desesperante. Yo no soy un idiota, te digo pero tengo todo lo que yo necesito. Así juntos pudieron inhabilitar a los caballeros destruyendo todos los láseres nivel 5 que tenían en su poder. No obstante, no todo iría bien para nuestros héroes, ya que el plomero había resultado herido de gravedad partiendo así directo con su mamita espacial. Kevin, al sentir que tenía una deuda con el plomero, decidió seguir ayudando a los chicos, sobre todo porque así podía seguir viendo desde este ángulo a la nueva Gwen adulta. Es grande. Siguiendo la pista energética y los más que convenientes poderes de Gwendolyn, se infiltraron en la base de los DNA Aliens, donde Ben estaba más que decidido a encontrar a su abuelo. Benjamin se puso muy sentimental al ver que iba a ser más complicado de lo que él pensaba encontrarlo, por lo cual terminó recordando allí un bello momento de su infancia donde este lo ayudó a aprender a manejar bicicleta hasta que los achaques de su espalda lo atacaron. ¡Ah, mi lumbago! Los malos no demoraron nada en encontrarlos, por lo cual Ben se transformó por primera vez en mondongosaurio. Kevin y Gwen fueron rápidamente vencidos, por lo cual Benjamin le dijo al chico emo musculoso que se lleva a su prima de allí para enfrentarlo solo el grandote. Él pudo darle pelea por unos cuantos minutos, pero no estaba tan fino con ese nuevo alien al no conocerlo. El líder de los malos dijo que iba a destruir todo el área cercana, por lo cual Ben hizo crecer a un mongosaurio colgándose de su nave, la desarmó para evitar que destruya el hospital donde trabajaba el Dr. House, y así sin fuerzas, este terminó cayendo muy dramáticamente desde la estratosfera. Como a lo largo de la temporada vieja estos habían tenido muchas fricciones, el ambiente en el Toyota estaba demasiado pesado, por lo cual Kevin le comentó a Gwen su brillante idea para calmar las aguas y empezar a agarrar un poquito más de confianza. Deberíamos besarnos para romper la tensión. Pero entonces, justo cuando Gwen se estaba poniendo exquisita, la insignia que Kevin había tomado el plomero pescado empezó a sonar desplegando un radar muy sospechosamente parecido a los que hacía Bulma en Dragon Ball. Al ir directo hacia donde indicaba la señal, resultaba que un chico mitad alien había sido capturado debido a que pensaban que él había destruido los maizales. Este muy inteligentemente comió unas Cheetos Flaming Hot para que su aliento se caliente y quemar los grilletes, y se escapó nuevamente. Los policías lo siguieron desde muy cerca, aunque sigo sin entender cómo en tanto tiempo debajo de este tractor no se incendió ni se le derritieron las llantas, pero entonces este sin querer terminó lastimando a los policías debido a que explotó del estrés de tanto calor que hacía por allí en las noches. ¡No puede hacer tanto calor! Allí mismo llegó Ben para perseguirlo. Esto se le hizo demasiado fácil ya que el muchacho no dominaba bien su vuelo y juntos tuvieron que esconderse porque los querían capturar. En un camper el chico le reveló que era parte alienígena por parte de su mamá. Él había obtenido la insignia de plomero que Ben había estado siguiendo como regalo de su papá y estaba muy incómodo con sus nuevos poderes ya que estos habían llegado hace tan solo un par de semanas. Con la ayuda de Gwen pudieron ver que en los maizales habían dibujos raros que estaban siendo trabajados por aliens, por lo cual estos fueron directo a investigarlos, aunque allí lo primero que descubrieron era que este comisario no estaba necio con capturarlos debido a su enorme pasión por su labor, no, sino más bien por otros motivos un poquito más románticos. ¿Qué les hicieron a mis hombres? Resultaba que los aliens habían estado trabajando en una máquina para controlar el clima y al tomarlos desprevenidos congelaron a casi todos, por lo cual la misión cayó en manos de Ben y el chico de los calores. De esta manera Ben dejó un amigo en el camino, pero de que no sabían si era amigo o enemigo era Kevin, ya que mientras reparaba el camión del abuelo, este se lo robó para venderlo e hizo que Ben haga el salto al piso más innecesario de toda la franquicia. Hermano, el carro ya se fue, tú recién estás tomando a Gwen para tumbarla al piso para protegerla. Se nota que no estás en forma después de estos 5 años de retiro, Pero bueno, acá Kevin terminó haciendo el más grande fail en lo que iba de la temporada, ya que al intentar vender el camión al niño rata, este quedó paralizado y el maleante se burló de Kevin al ver cómo hacía tanto drama por un simple pinchazo en el cuello. Tráiganle una falda a la niña. Paralelamente, los chicos estaban utilizando una prenda de Kevin para rastrearlo, aunque Ben le dijo muy tarde a su prima que eso no era precisamente un pañuelo.
Minutos después de que el cuerpo de Kevin sufriera los efectos secundarios del aguijón de la rata espacial, fue encontrado por los primos Tennyson. Unieron fuerzas para recuperar el camión, pero al ver que estaba siendo desmantelado, tuvo una muy fuerte discusión con Ben. Al estar solo por su lado, este fue capturado por un malo con el cual tenía una deuda y tuvimos una de las escenas más perturbadoras de esta franquicia. Este villano forzó a que Kevin absorbiera el diamante con el cual estaba conformado uno de los ex aliens de Ben. Poco a poco este material empezó a remodelar su cuerpo en una forma muy dolorosa y poco móvil. Los súbditos del villano empezaron a minar y destrozar la espalda de Kevin, ya que este material valía muchísimo en los mercados turbios, por lo cual tenía planeado tenerlo encerrado de por vida para hacer mucho dinero con él. Pero felizmente, antes de que mi papá me apagara la tele ante tan perturbadora idea, Ben apareció para salvarlo y resultaba que Kevin había hecho todo esto para poder obtener otro artefacto donde el abuelo Max había dejado otro mensaje. Allí este le indicó que para defender al planeta tenía que buscar al resto de hijos de plomeros alrededor del mundo para unir fuerzas, y ahora que suponía que para estas alturas de la misión Gwen también debería estar al lado de Benjamin, le dejó un mensaje a ella diciéndole que rápido que ayuda a Ben a iniciar su viaje y que no demore mucho en volver a casa con su mamá. ¿Acaso crees que esos platos sucios se van a lavar solos? Como Gwen ya había lavado muchos platos cuando era niña, decidió seguir viajando con los chicos y ahora sí que le metió turbo al asunto con Kevin, ya que se notaba que el muchacho nunca se iba a animar por su propia cuenta. ¿Por qué no me invitas a salir? No me presiones. Gwendolyn, que era tremenda bandolera, decidió utilizar al chico nuevo, hijo de plomero, para sacarle celos a Kevin, y sobre todo porque ya se había dado cuenta que este muchacho trabajaba mejor bajo presión. El romance se terminó haciendo verdadero, ya que el chico de poderes luminosos tenía también tremenda labia al decirle a Gwen que él la había elegido a ella como novia, ya que él estaba siguiendo los sabios consejos plomerísticos que le había dejado su papá. Quédate con la que sabe cocinar. Pero entonces, en plena velada, allí aparecieron nuestros héroes para detener esta noche romántica a la orilla del lago, porque se habían dado cuenta que este chico se dedicaba a absorber la energía a todos sus match de Tinder hasta dejarlas así, comenzando la primera pelea por el amor de Gwen. La waifu con su insulina hasta el suelo se levantó para hacer justicia por sus propias manos, y esto resultaba ser una pequeña referencia al look anémico de Gwen en la temporada original, donde también sus poderes fueron absorbidos por el payaso de los datos perturbadores. ¿Sabías que en términos de reproducción de humanos masculinos, Vaporeon es el Pokémon más compatible con los humanos? Recuerda quedarte hasta el final del video para más datos y curiosidades de este estilo, y sobre todo deja tu manito arriba para apoyarnos a llegar a los 5000 likes, y así también convenceremos a Eco que te cante las mañanitas en tu próximo cumpleaños. De esta manera finalmente veríamos también al abuelo Max en acción, emocionándose al ver cómo esta anciana lo apapachaba muy románticamente por detrás. Vieja sabrosa. Mientras tanto, los chicos, en la búsqueda del hermano de Gwen, descubrieron que este había sido capturado por los N-Aliens, y cuando estaban de camino a rescatarlo, a este le pusieron uno de estos bichos horribles en la cabeza para empezar a controlarlo. Engañando al abuelo, lo consiguieron capturar para llevarlo directo ante su líder en la Tierra. Los chicos, mientras peleaban, se encontraron con el hermano de Gwen, que estaba a punto de convertirse en uno de los N-Aliens, por lo cual Ben usó un nuevo poder de su Omnitrix para poder separarlo. Cuando ya lo tuvieron de vuelta, él se sentía muy mal consigo mismo, ya que cuando estaba poseído había hecho muchas cosas de las que él sentía que siempre se iba a arrepentir. Me comí un perro atropellado. No obstante, no hubo tiempo para que el primo le invitara una patita a Ben, ya que tuvieron que empezar a combatir con todo lo que se movía para defender el planeta. La situación allí se complicó más, ya que el líder capturó al abuelo. Este, en un acto de supremo heroísmo, mandó a que Gwen ponga un campo de fuerza sobre él y sus amigos, ya que él iba a hacer lo impensado. Modificó una parte del proyector que tenía y así terminó detonando una explosión que se llevó a todos allí, incluyéndolo a él. A pesar del tremendo dolor que había en el corazón de Ben, ya que en menos de una semana había perdido a su abuelo y aparte a su remolque donde metía sus forajidas con la llave de repuesto cuando el abuelo se iba de viaje, el romance en esta serie no podía hacerse esperar para nuestro queridísimo Benjamin. Hubo una noche de aquellas donde Optimus Prime estaba fingiendo demencia. Este fue poseído por un moco cósmico muy parecido a un ex alien que Ben tuvo en la anterior serie. Así como quien no quiere, no muy sutilmente, los guionistas y productores nos han ido demostrando en estos primeros capítulos que si bien tienen que seguir para adelante con la serie, aún así no le quieren soltar tanto a la mano los conceptos de aliens que ya conocíamos. Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que por un lado tenían que variar los aliens de Ben para vendernos nuevas figuritas de acción, pero por otro lado no nos podían meter puro alien raro que parecía primo de los villanos de los Power Rangers, sino todos los niños de los principios de los 2010 se iban a cambiar de canal para ver Lazy Town. Y tú que estás viendo este video no finjas, que sé que al menos un capítulo de Lazy Town has visto por curiosidad. Pero bueno, así un bello día soleado de verano, nuestro querido Benjamin voló demasiado cuando su no novia le mandó
un saludito en pleno partido. ¿Esta tipa quién es? De esta manera, luego de aplicar sus mejores técnicas para ganar el match aplicando lo aprendido en el Wii Sports, esta quedó libre para que Ben vaya directo a hablarle bajo presión de Gwen. Aparte de que las palabras no eran lo suyo, Ben de los nervios empezó a reírse no tan masculinamente. Pero antes de que se rinda, Gwendolyn dijo: Benjamin, yo te elijo, y así consiguió decirle para que tengan una cita esa noche. Allí las cosas no fueron fáciles para Ben, ya que le salió tremendo grano en medio de la frente por no bañarse después de transformarse. Kevin no le dio la camioneta para que se vaya con su novia al parque de diversiones, ya que el niño no tenía licencia de conducir, así que se ofreció a llevarlo él mismo, cosa que terminó haciendo que en el camino Ben explote de ira, porque Kevin no dejaba de discutir con Gwen y hacerle pasar vergüenza delante de su chica. Al llegar al parque, la cosa fue tremendamente saboteada por el moco cósmico, ya que empezó a poseer todos los aparatos que había allí. La chica no entendía nada de lo que estaba pasando, porque cuando parecía que Ben por fin iba a aplicar su furia en este cuarto oscuro, este la terminó encerrando sin percatarse que allí dentro había una enorme fuga de gas. Ben se transformó por primera vez en Cerebrón y luego cambió de alien porque Julie fue capturada. A Ben no le quedó más opción que revelarle a su chica que él se podía transformar en muchos aliens, cosa que la atrajo aún más al pensar en las posibilidades, pero esta romántica conversación fue interrumpida por el moco que bautizaron como Chip, que los llevó directo hacia un Ultra T que estaba herido y necesitaba su ayuda. De esta manera el alien volvió a su casa dejando a Chip como mascota, ya que si los escritores no podían quererse hacer la vida más fácil apurando la trama con las más que convenientes visiones de Gwen y su capacidad para rastrear maleantes hasta con su pelo, pues ahora podían poseer cualquier cosa tecnológica a su antojo para vencer a cualquier enemigo, así sea muy poderoso. ¿Qué escritores tan flojos? Qué gran capítulo para iniciar un shippeo en esta temporada. Mucho mejor que esa jirafona insípida, y lo mejor que hizo fue hacer canon esta bella canción de salsa en la caricatura. Días después de la cita de Ben, Gwen estaba muy triste porque era una chica estéticamente guapa para Occidente, con dinero, talentosa y vivía libremente en un país de primer mundo. Pobrecita, nadie quisiera tener esa horrible vida. Pero entonces, a lo lejos, en este lugar que solían visitar con su abuelo cuando eran pequeños, apareció una vieja encapuchada dejando unas flores en un árbol que decía Max y Verdona. Los chicos la esperaron para confrontarla, pero esta les dio tremenda paliza. La doña se quedó impactada al ver que Gwen tenía poderes similares a los suyos, y entonces los chicos ataron cabos y entendieron lo que acababa de suceder. Creo que conocimos a nuestra abuela. Esa misma noche más tarde tuvieron una reunión familiar en la casa de Gwendolyn, donde la señora les reveló que se había puesto Verdona porque era tremenda vieja verde. También resultaba que ella pertenecía a una raza alienígena llamada los Anoditas, que tenían la habilidad de manipular el maná a su antojo, cosa que Gwen por su lado entendía como magia. Les comentó que ella se había desaparecido porque luego de que sus hijos crecieran quería reconectar con su herencia de su cultura, y Max también tenía sus propios objetivos al lado de los plomeros, por lo cual tomaron caminos separados. A estas alturas de la serie ya los plomeros parecen una organización de viejos verdes que viajan por el mundo dejando hijos regados en un planeta y otro por allá. No me sorprendería que tengan más cervezas y caguamas en la nave que láseres para defenderse. Y esto ya no es solo teoría, porque la abuela confesó que lo que hizo que se enamorara de Max fue su manera de organizar fiestas y la música de nuestro planeta. Eran los favoritos de Max, hacen la mejor música. No obstante, también conoceríamos su lado más oscuro al recibir la negativa de Gwen de ir con ella a su planeta para que libere todo su potencial, ya que esto tomaría al menos unos 60 años de vida humana. La vieja le demostró cómo de bien se iba a mantener su cuerpo en el interior si es que se convertía en una nodita completa al lado de ella. Vieja sabrosa. Y empezó a partirles el hocico a todos, liberando el máximo de su poder. Al final Gwen pudo convencer a su abuela de dejarlos en paz, ya que ella disfrutaba de muchas cosas humanas que ella había olvidado y que de seguro había vivido en su juventud al lado del abuelo Max. Días después, al volver a la escuela porque Ben había dejado su PSP guardado en su casillero, este puso en su lugar al bravucón que siempre lo fastidiaba, diciéndole que esa actitud suya de siempre era muy infantil, que todos allí ya habían crecido y que él era el único que seguía comportándose como en la primaria. Para mala suerte de Ben, este chico accedió a una tecnología que le hizo mutar en un enorme robot cuyos poderes fueron muy difíciles de vencer. Ben y el otro matón le hablaron directo al corazón para que no se deje controlar por esa tecnología. Así, este encontró el valor para volver a la normalidad, y aprovechando este subidón de energías, él junto a su eterno compañero encontraron lo necesario en su interior para revelarle al mundo porque siempre andaban los dos solitos. Ven, Cash. Es hora.
Continuando con su viaje, los chicos ayudarían al Dr. Paradoja, un científico de los años 70 que no envejecía por un accidente que sufrió en una de sus investigaciones y que intentaba explicarles a los chicos que él no era el enemigo, que él solo quería detener a este perturbador ser que rondaba la ciudad. Al ver que Kevin no estaba entendiendo absolutamente nada cuando entre sus explicaciones les terminó hablando del trinomio cuadrado perfecto, este le dio un muy sabio consejo que nadie había tenido el valor de darle. Termina la primaria. Pero de la primaria lo mandaron de frente al asilo porque al tocar al ente que los estaba persiguiendo por cosas que él no había hecho, ¡Tú me mataste! este envejeció muchos años de golpe, convirtiéndose así en un viejo cascarrabias. ¡Estúpido perro! El Dr. Paradoja les explicó que si no detenían al ente, esto en menos de 100 años iba a terminar deteriorando al planeta entero. Para explicar esto más claramente, los llevó directo a la luna, exactamente donde tú no pudiste llevar a esa chica que te gustaba. Y Ben finalmente pudo atar los cabos sueltos que debía hacer para solucionar todo esto. Mientras el doctor sufría al estar en contacto con el ente, ¡Es demasiada esencia! este le pidió que lo transporte directo al momento del accidente que lo sacó de la línea del tiempo para poder analizar a detalle todas las variantes. Allí vio que luego de que el doctor fuera absorbido también fue jalado su ayudante, al cual ayudó a escapar evitando que se transforme en el monstruo que podía acabar con el futuro. De esta manera su ayudante apareció todo viejito porque ahora en esta línea del tiempo había podido tener una gran vida, casarse, tener hijos y muchas más cosas, pero al escuchar que el único pendiente que tenía de su larga vida era comer un rico ceviche peruano, se fueron directo para Sudamérica para almorzar con su rica Inca Kola. Con ello, las aventuras de los chicos continuarían en su camino, ganándose aún más problemas con los caballeros eternos, porque por intentar ayudarlos, descubrieron que el dragón que intentaban destruir era un alien que había quedado varado allí hace más de 1000 años. Este estaba muy resentido con los humanos porque en base a su presencia habían creado mitos muy tontos y productos audiovisuales de muy dudosa calidad. Ben convenció al alien de que se vaya del planeta sin hacer problemas, pero por interferir, esto hizo que los caballeros lo ficharan como uno de sus rivales principales a destruir en su camino por la dominación mundial. Esta vaina es seria. Como los cameos de las especies alienígenas que ya conocíamos no se podían detener, conocimos a un equipo que intentaba capturar a todos los DNA Aliens y terminó cruzando su camino con los chicos en una de esas noches de mucho trabajo. Al no tener una imagen clara de los chicos, el fortachón dejó que su computadora procese y renderice toda la noche las siluetas que obtuvo para saber a quién se iban a enfrentar. Estoy identificando al enemigo. Es un jet de combate iraquí. Así, los chicos terminaron siendo emboscados por esta dupla que consiguieron capturar a Kevin, ya que estaban seguros de que ellos eran DNA Aliens usando una máscara para aparentar ser humanos. Kevin y el fortachón se estaban llevando muy mal, ya que sus personalidades eran muy parecidas. Sin querer lo dejó noqueado dentro de su celda y se quedó muy confundido al ver que su aspecto no coincidía con ninguno de los aliens que anteriormente había capturado. Usando sus poderes, Gwen localizó rápidamente a Kevin, por lo cual fueron inmediatamente a la base de la dupla de aliens. La pelea estuvo un poquito desnivelada, ya que Ben recibió un golpe muy duro en la cabeza al apenas llegar, pero entonces de pronto Kevin apareció para la venganza lanzando una de sus épicas frases de héroe. No hay como un poco de metal en la dieta para tener energía. Luego de un poco de intercambio de puños llegaron a una calma, haciéndole entender a la dupla que ellos no eran malos y que también eran plomeros. Debido a esto se introdujeron en el viejo proyector que tenían para rescatar a los aliens que habían lanzado allí pensando que eran malos, y entonces Ben descubriría al alien más poderoso de todos los que tenían y a la vez el más inservible. Resultaba que la princesa de una raza prima lejana del ex rey de muy lejano había sido capturada por un ex enemigo de Benjamín a las afueras del planeta, por lo cual el rey mandó a organizar a un enorme ejército para invadirlo. Quiero 10.000 hombres rudos y quiero 10.000 hombres débiles para que los rudos se vean rudos y se formarán de este modo. Rudo, rudo, débil, rudo, débil, débil, rudo, rudo. Sin embargo, para suerte de nuestro planeta, Kevin conoció en uno de sus viajes a uno de los súbditos del rey que al teletransportarse a donde estaban los chicos, se quedó más que impresionado junto a sus soldados a ver por primera vez a una femenina de nuestra especie. ¿Este es el mundo de las waifus? No obstante, no hubo tiempo para que estos anfibios vayan al cine a ver La princesa y el sapo, ya que la princesa estaba en apuros intentando escapar de Seven Seven. Ben sorprendió a todos al convertirse en un nuevo alien al cual bautizó como Alien X y que con tan solo el pensamiento pudo modificar la realidad, pero luego de hacer eso, se quedó allí quietecito durante todo el capítulo. Básicamente, el problema con este alien era como si pusieras en una licuadora a tus dos tíos discutiendo por quién se queda con los terrenos de la abuela, y el concepto de la película de Intensamente. Como nunca se ponían de acuerdo las entidades en el interior de Alien X y Ben no cumplía con su función de mediador, pues no se hacía nada, y así se quedó tieso durante todo el capítulo mientras teníamos la revelación de que toda esta captura era un malévolo plan de la chica bestia para tomar el poder
de la nave. Felizmente a tiempo Ben pudo mandar a las máscaras a rodar para convertirse en fuego pantanoso y hacerle frente a la princesa, aunque tristemente esto no fue necesario, ya que de la tensión y los nervios del momento a Rey se le terminó escapando un disparo cuando este solo quería amenazarla. Al pasar unos días, los chicos serían detenidos de sus actividades contra las amenazas del planeta, ya que el plomero encargado de esta área de la Vía Láctea les diría que no tenían la autoridad para hacer eso, retirándole en su visita la insignia de plomero que Kevin había obtenido en el primer capítulo. Esto lo puso muy sad y terminó compartiéndonos a todos algunos datos muy tristes de su infancia, ya que aparte de haberla pasado muy mal por haber dejado que su estufa queme su almuerzo por quedarse mucho tiempo peleando con Ben cuando tenía 10 años, antes de escapar de casa se pasaba largas horas escuchando las historias de su mamá sobre las épicas misiones que su papá había vivido siendo plomero. En el fondo, eso había sido uno de los motivos principales por lo cual él decidió unirse a ellos en estas nuevas aventuras. Debido al retorno del ex de Gwendolyn, que entrar a la vida adulta laboral en un trabajo de oficina de 9 a 5 de la tarde no le había caído nada bien, pudo hacer mérito necesario para que el plomero encargado vea potencial en él, y así Kevin dejó a los chicos por unos cuantos días para poder ir a contarle a su mamá lo que había podido conseguir, siguiendo así con el buen camino que su papá le había enseñado. No obstante, apenas volvió, el grupo volvió a separarse, ya que Ben fue absorbido junto con uno de los jefes de los Hybrids directo a otra dimensión, donde Ben lo hizo enojar al preguntarle por qué solo concedía altos puestos militares a los Hybrids que lucían altos y blancos. ¡Yo soy racista! Así pasaron largas horas juntos caminando las colinas, vimos a Ben hacerle un heladito en la espalda, compartieron unas carnitas de cucaracha en una fogata, pero al haberse vuelto amigo de Ben, el Hybrid sintió que no era digno de volver a su dimensión, por lo cual se despidió del muchacho, compartiendo una frase sabia y milenaria de su planeta que según él no era para nada clasista. El blanco siempre gana. Pero entonces la cosa se pondría bien complicada de entender para los amigos de Ben, ya que los caballeros reportaron que varias noches continuamente Ben se había acercado a su base para atacarlo sin razón alguna. Debido a esto, Wayne y Kevin fueron a buscarlo a altas horas de la noche, justo cuando Ben dejaba fría a Julie, respondiéndole feo cuando esta le decía que deje de comer tanta fritura y que coma una fruta saludable como por ejemplo el mango. Yo quiero tus mangos. Allí lo cuestionaron por el asunto de los ataques, pero le dijo que no sabía nada sobre ello, ya que digamos que había estado estudiando anatomía todo el día con la waifu. No obstante, unas horas más tarde, esa misma noche, no demoraron en encontrar al Benjamín falso que solicitaba insistentemente que le trajeran al Ben real. Al aparecer, en escena fue chantajeado por el Benjamín malo para que le dé su Omnitrix, o si no, iba a revelar en toda la internet lo que había descubierto sobre él al haber adoptado su cuerpo durante tantos días. Ya sé que no tienes eso que te hace un hombre. Todo este asunto terminó en una de las mejores peleas de toda la serie, ya que Ben fue forzado a usar sabiamente todos los poderes continuos de diferentes alienígenas para poder hacerle frente a alguien que los estaba dominando tan bien como él. Luego de varios minutos, el poder del Omnitrix del Ben bueno se terminó agotando. Al estar cerca, el reloj original y el reloj copia hicieron cortocircuito, por lo cual, ante la sorpresa de todos, para evitar la desaparición del universo, allí apareció nada más y nada menos que Asmund, el legendario creador del Omnitrix. Les reveló que el Ben falso era su asistente, Alvido, que había intentado copiar el reloj al tener conocimiento de sus planos, por lo cual le desactivó su Omnitrix de mercado de pulgas para enviarlo a una cárcel espacial, donde hizo retumbar a gritos el sentir de toda Latinoamérica unida. ¡Quiero unas papas! Entonces, así las cosas pasarían a ponerse más turbias que nunca antes en esta temporada, ya que Frío empezaría a tener actitudes bien particulares cada vez que salvaba a alguien. Como Ben ya estaba sospechando que algo no estaba bien, fue a pedirle ayuda a Kevin, pero esto estaba muy ocupado, ya que por su lado entraríamos al tan esperado capítulo del baile escolar. Ante la negativa de Kevin y engañarnos a todos los niños y adolescentes de esa época de que algún día una chica tendría la iniciativa tanto como Gwen para invitarnos a salir, Ben se fue directo a pedirle ayuda a Julie en mitad de su partido, cosa que le jugó en contra a la waifu por ponerse a hablar en pleno juego y no concentrarse en su técnica. De esta manera, esa noche Ben se transformó en Frío sin que lo haya elegido. Julie pudo verlo comiendo harto metal en un centro comercial y así cayó desmayado, muy asustado, pensando que de nuevo las cariñosas lo habían dejado sin billetera. ¡Oh no! ¡Otra vez! Así, al día siguiente, el chico enamorado hizo que Kevin se hartara de escucharlo hablar a cada rato sobre su Julie. Julie, ¿puedes olvidar el pepinillo? Y lo convenció de que lo ayude a ponerse fino para su cita de baile esa noche en el colegio de Gwendolyn. Julie y Benjamín se juntaron nuevamente esa noche para investigar acerca del misterio de Frío, ya que Ben estaba muy asustado y nervioso con el asunto, debido a que este tema de un alien que se salía de control se asemejaba mucho, pero mucho a lo que pasó con Fantasmatic en sus comienzos. Con la mirada perdida y casi poseído, Ben
se transformó volando muy lejos de su chica, por lo cual esta llamó rápidamente a Gwen para que vaya a ayudarle. Esta llegó con Kevin, que por confiado de aproximarse tanto en frío se ganó con la sorpresa de que él estaba demasiado feliz de verlo, pero felizmente nada de eso terminó siendo perturbador por el lado que pensábamos, ni desencadenó nada parecido al épico arco del villano fantasmático, no, porque resultaba que todo esto estaba pasando ya que Frío había tenido bebés que se fueron volando al espacio. Esto debe estar de todas maneras en el top 10 capítulos más innecesarios e incómodos de esta serie. A ver, si veía justo esto en el almuerzo, como luego le explicaba a mi mamá que mi héroe favorito, cuya cara está en mi lonchera y mi mochila, acaba de tener hijos espaciales que son unas polillas azules. ¿Qué mente de simio pensó que esto era una buena idea, por Dios? O sea, pasamos de la venganza de Fantasmático a Julie embarazó a Ben. Pero bueno, con esto solucionado, sus aventuras continuaron siempre de noche, rescatando a un viejo amigo, hijo de plomero, que conocieron en la anterior temporada, y con muy interesantes poderes con la tecnología que había sido raptado por los DNA Aliens para construir un teletransportador enorme en medio de un desierto llamado Los Soledad. Como los Caballeros Eternos no tenían nada mejor que hacer y en lo único que pensaban era en venganza y dominio total del mundo, decidieron ir de nuevo en contra de Ben y la raza de los dragones espaciales que descubrieron hace poco que existían. ¿En serio no tienen nada mejor que hacer? Llevan milenios allí en su base tratando de dar miedo. Con tanta gente en su secto hubieran puesto un negocio o hubieran hecho un torneito de fútbol. De allí mínimo de toda esa gente al menos yo sacaba 2 equipos buenos para un fútbol 7. Pero bueno, entonces así los caballeros en su plan de venganza se habían armado hasta los dientes con una larga flota de naves de distintos tipos y tamaños que demoraron en salir al ataque porque el capitán se había emocionado poniéndoles hartos nombres a cada uno de ellos. A la grande le puse Cuca. Aún así faltaba algo muy importante para que su ataque al planeta de los dragones sea contundente. Ellos habían descubierto la existencia de Chip y su habilidad para transformarse en una nave muy poderosa, por lo cual decidieron ir inmediatamente en su captura. Los chicos no se habían percatado de lo importante que este podía ser hasta que fue raptado por ese tipo que le quiso robar todo el estilo a Galatmon, etapa final de Digimon Tamers. Estos con su tecnología consiguieron corromper el sistema y las bases de la mente de Chip. No, ese no. A ver, este pequeño arco argumental tenía demasiado potencial para ver cómo un alma noble se iba al lado oscuro y lo podían desarrollar al personaje para que reconectara consigo mismo, algo así como el lobo de los Power Rangers Fuerza Salvaje o Infernape de Pokémon, pero en el pastel, ya que el capítulo se estaba acabando y tenían que seguir al pie el formato de 22 minutos de Cartoon Network. Por eso Yuri lo trajo de vuelta a la luz y a la bondad usando el ¡Poder del Amor! Y bueno, así juntos todos salieron felices y campantes volando hacia un arco iris lejos de la base de los caballeros. Tantas misiones diarias y constantes hicieron que pasara lo inevitable, ya que sus papás, mientras volvían del cine luego de ver el relanzamiento del Camino hacia el Dorado, se cruzaron con Ben haciéndola de héroe. Ellos, sobre todo su papá, no se midieron en mostrarse enojados con él porque encima al preguntarle de dónde venía, este les volvió a mentir. Madre no es la que te parió, madre es la que te voy a partir. A los otros chicos no les quedó más opción que continuar solos con la misión de ese día. Ben estuvo aún más castigado ya que sus papás se enojaron duramente con él por atraparlo intentando escaparse de casa. Así pasó días donde no le quedó más opción que encontrar actividades nuevas maratoneando contenido de calidad en internet. Como Gwen se quedó castigada en casa también, ya que la mamá de Ben le obligó a decirle quiénes más estaban involucrados en sus misiones heroicas, todo quedó en manos de Kevin, que tomando valor se metió en la nave de los Hybrid y en llamada con Benjamin hizo sentir la voz de toda una nación al hacerle una crucial pregunta: ¿qué es guano? Así que mi gente, ha llegado el momento de demostrar de qué está hecho esta comunidad. Después de los 200 comentarios diciendo chiquechi y hace unas semanas conseguimos los 250 lobos de la mano de todos ustedes, el día de hoy nos toca llegar a los 250 comentarios escribiendo ¿qué es guano? ¿Qué es guano? Y así podemos romper el récord del canal juntos y podrás tú aparecer en el siguiente video que estaremos publicando en unas semanas. Como ven, no podía salir de casa y Gwen estaba en la misma situación. Todo quedó en las manos de Kevin, que luego de nadar en guano por varios minutos terminó siendo vencido por el Hybrid, y así descubrimos que lo terrible que le pasaría a los chicos si es que en alguno de los capítulos anteriores hubieran perdido era tan solo que los iban a hacer bolita cual Metapod. Ahí vamos Hybrid, tanto rollo con lo que son despiadados y que no soportan la presencia de ningún ser imperfecto o inferior a su lado, para que cuando por fin tengas a uno a tu merced tan solo lo hagas bolita. Hasta parece que le envolviste así al propósito porque tenía frío. Pero bueno, ven que ya no pudo más con el protagonismo de Kevin, porque si no le iban a cambiar el título a la animación. Se sobrepuso a las órdenes de sus papás, escapando de casa, transformado en mondongosaurio. Con este pudo vencer al malo de turno. Fue ayudado en el último segundo por sus papás, que habían entendido que lo que él hacía era por su enorme sentido del deber, y su mamá, por ponerse sentimental con su hijo, terminó tragándose bacterias espaciales por darle un besito transformado en alien.
Días después, Ben se llevaría una muy feliz sorpresa, ya que al entrar al proyector para ayudar a los amigos que hizo hace un tiempo, se encontró con su abuelo Max, que estaba comandando una rebelión contra el Dr. Ánimo, que estaba con los humos hasta el cielo lanzando feos comentarios despectivos después de haber alcanzado el mejor físico de toda su vida. ¿Qué vas a saber tú de perfección si ni siquiera vas al gimnasio? Ben consiguió vencerlo al anular la fuente de su poder. Quiso llevarse a su abuelo de vuelta al planeta, pero este decidió quedarse junto con el resto de hijos de plomeros para regularizar todas las cosas que Ánimo había destruido en el proyector. No obstante, aún así, un personaje inesperado se uniría a las aventuras de los chicos, ya que mientras todo esto de la dimensión paralela sucedía, un chico llamado Javier Simpson la pasaba demasiado mal en la comisaría, ya que nadie le creía que últimamente había empezado a ver a un alien rondando su casa. Bien, su historia es muy interesante, señor Pelmazo, Simpson, así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible. Los policías que lo escoltaron a su celda resultaron ser DNA aliens que lo iban a mandar a dormir con los peces para que no revelara nada en las redes sociales, por lo cual este fue rescatado por los chicos. Estos habían enterado que de alguna manera Javier se había cruzado con tecnología nivel 5 llamada la llave maestra. Este tenía destellos muy borrosos en su memoria sobre lo que había pasado en las últimas horas, por lo cual fueron con él a lugares que recordaba, encontrándose con un camión custodiado por los DNA aliens, comenzando así la pelea. Ben rápidamente dedujo que el chico se había cruzado con esta pieza tecnológica clave para activar lo que estaban construyendo los Hybrid en Los Soledad, debido a que él era también un DNA alien. A pesar de esto, ellos lo invitaron a pelear a su lado, aunque él se resistió porque según él tenía mejores cosas que hacer esa noche. Pensaba pasar la velada en casa con... mi esposa. Los chicos perdieron la pieza de tecnología, pero al menos pudieron curar a Javier para que vuelva a casa con su esposa, y con esto había llegado el momento de la verdad para nuestros héroes. Al tener listo el portal que habían construido en nuestro planeta, los Hybrid empezaron a mover las piezas de sus jugadas, atacando en primer lugar al planeta de Azimuth. Este fue rescatado en el último segundo por el Dr. Paradoja, mandándose una tremenda referencia a la película de Superman de Zack Snyder. Rápidamente juntos llegaron hacia donde estaba Ben con sus amigos para advertirles el ataque inminente que iba a llegar a la Tierra en unas cuantas horas. Por un lado, mandó a los chicos a que activen la iniciativa Plomeros junto a los hijos de plomeros que habían conocido a lo largo de sus aventuras, y mientras tanto, Azimuth le pidió a Ben que no vaya por nada del mundo a la pelea final, porque esto pondría en peligro al Omnitrix de caer en manos equivocadas. Ante las constantes negativas de Ben, a Azimuth no le quedó más opción que activar el control maestro de reloj para que Ben pueda acceder al más de 1 millón de aliens que tenía en su interior. De esta manera todo el team quedó listo, incluyendo al malo absorbe poderes, y obviamente no podía faltar su momento de caminata heroica directo a la cámara para prepararnos para lo que iba a pasar. Sin pensarlo mucho, Ben nos dio un golpe de nostalgia en todo el hocico al transformarse en Cannonbolt. La pelea se ponía intensa por sus distintos frentes, con cada uno de los chiquiplomeros luciendo sus respectivas habilidades. El no ex de Wem empezó a absorber las energías de los DNA aliens vencidos para poder ganar derechos sociales, pero Ben le dijo que no acabe con ellos, ya que estos en el fondo eran personas que los Hybrid estaban utilizando. Benjamin, para demostrar su punto, empezó a curar a cuanto DNA alien pudo usando el poder del Omnitrix hasta que este se descargó, pero felizmente el chico tecnológico había visto lo que él hizo, modificando su traje para armar unos láseres liberadores. El más beneficiado en todo este asunto fue Kevin, que le cayó servidito en las manos lo que él siempre le había pedido a Papá Noel por Navidad. Oh, me gusta. Y así finalmente llegaron todos juntos hasta la base del portal. Ellos intentaron de 1000 maneras posibles deshabilitarlo, incluyendo a Ben, que usó su alien más enorme, pero nada de esto sirvió porque en ese preciso momento la invasión final había comenzado. Pensando inteligentemente y activando sus neuronas a toda la potencia que daban, los chicos entendieron que combatiendo no iban a poder vencerlos. La única manera de detener la invasión era obligar a los líderes de los Hybrids a que dieran esa orden, por lo cual, con Gwen convirtiéndose en una nodita por primera vez, con la ayuda aérea del abuelo y el apoyo terrestre de Freezer y número 17, estos vencieron al líder de la invasión, pero le habían apuntado a la cabeza incorrecta, ya que este les dijo que él no tenía la autoridad para detener esto, y que los que podían hacerlo estaban del otro lado del portal en su planeta natal. Al escuchar esto, los chicos no dudaron ni un segundo en meterse en chip modo nave, introducirse en el portal, dejar que su cuerpo sufra por unos segundos las consecuencias del viaje a hipervelocidad, y así llegaron muy maleantemente hacia donde estaba el consejo maestro. Ellos le comentaron a Ben que querían invadir otros planetas, ya que su raza estaba por desaparecer, ya que en su proceso de obtener la mejor versión más pura y más blanca de su especie habían causado que su genética se debilitara, se vuelvan estériles, y que para poder andar erguidos tenían que caminar siempre de la manito. Los
somos novios. Ben, que había descubierto hace poco el nuevo poder curador del Omnitrix, usó todo lo que tenía para poder hacer que este recombinara la genética de toda la especie para que así no se extingan y sean más fuertes. El Hybrid que él había ayudado hace unas semanas, con el que compartió un tiempo, convenció al consejo de que no ser puros no era una maldición, sino que los ayudaba a entender de mejor manera a las criaturas del universo. Los grandotes decidieron nombrarlo el nuevo líder de la especie y así todo acabó con una de las grandes frases filosóficas del abuelo Max. Simona la cacariza. Tristemente, con la enorme explosión de poder que se mandó el Omnitrix, este quedó formateado nuevamente, anulando el desbloqueo del control maestro. Para mí, hasta este momento de la historia, es un alivio hasta cierto punto que el arco de la invasión Hybrid haya terminado. Ojo, no me malentiendan, esta serie de Ben 10 es mi favorita, pero debo admitir que era un poco pesado ver cómo medio capítulo se iba reciclando ataques genéricos de DNA Aliens parados allí sin hacer absolutamente nada. Había momentos donde tenían potentes láseres en sus manos, pero estos insistían en acercarse lentamente a ver a quién lo golpeaban primero. ¿Acaso al soldado que más le pagaban doble ese día de trabajo y nunca nos enteramos? Pero bueno, en esta nueva y última temporada, un viejo enemigo clásico de Ben 10 estaría de vuelta para la venganza. Este apareció en un planeta lejano dándole la paliza de su vida al equipo de héroes intergalácticos a los que Ben conoció en la serie anterior. Resultaba que había un tratado universal en el que si el luchador más fuerte de un planeta vencía al más fuerte de otro planeta, podía absorber sus poderes y así consecutivamente. Luego de vencer a este muchachón, se dirigió directo hacia nuestro planeta, este ser enorme de barbilla prominente con un guantelete en la mano y unas gemas incrustadas en él. Bueno, ya, digamos que es un homenaje. Al llegar Bill Gato al planeta, los primeros en cruzarse en su camino fueron el equipo de plomeros que el abuelo Max había estado entrenando, así que este le dijo a sus muchachitos que se alisten, ya que esta sería su primera pelea en serio. Esto va a ser épico, papus. Cada uno de estos cayó golpeado, uno peor que el anterior. Se notaba que no trabajaban nada bien en equipo coordinado y peor aún por solitario, así que fue fácil para Vilgax dejarlos allí tumbados en el piso muy lastimeramente. El abuelo le comunicó a Ben que Vilgax lo estaba buscando para hacer el reto planetario que había hecho anteriormente con sus amigos, por lo cual este accedió a la idea de Kevin de liberar por lo bajo todo el poder del Omnitrix. Este experimento salió terriblemente mal, ya que algunos de los aliens se escaparon del reloj y Kevin por su lado parecía el helado marmoleado que me comí este fin de semana en la playa. Para Ben no fue muy difícil volverlos a meter en el reloj y se fue directo a enfrentar en medio de un parque a su eterno rival. Luego de vencer a Vilgax y mandarlo a comer tapioca junto a su primo, el de Piratas del Caribe, tuvimos un par de aventuras de relleno con los chicos ayudando a la versión animada del tipo que traicionó a los papás de Harry Potter. Este estaba muy preocupado ya que su casa y su rebaño de vacas espaciales estaban en peligro de desaparecer, ya que un tipo malvado quería minar todo el área. Al escuchar esto, ellos se intervinieron atacando con todo lo que pudieron. Ben colmó la paciencia del malo bañándolo con telaraña. Tu telaraña me la paso por lo... Y así consiguieron hacer que este abandone el planeta tras detonar una potente bomba que voló todo el lugar a 5 kilómetros a la redonda. Días después, Benjamin fue atacado por dos bicharracos y un millonario granjero debido a que nuestro héroe había complicado sus operaciones al meter sus narices en transacciones turbias que él tenía con Latinoamérica. No debiste investigar la corrupción en México. Y luego en una misión espacial, este fue criticado por uno de los bigotones, ya que lo había escuchado decirle a la pequeña que cuando quisiera podía pasar por ella para hacerle un tour en su planeta. ¡Es una niña! ¡Déjame paz! Las malas historias escritas por simios con artritis en las manos continuarían con Ben siendo mandado a otra dimensión debido a un golpe que le dieron directo en su reloj. Esta mano tuvo grandes aventuras yéndose a cortar las uñas y haciendo cosas de manos. Julie, después de tantas amanecidas disque estudiando con Ben, reconocería esa mano hasta con los ojos cerrados, así que le ayudó al verla por allí tirada después de una noche loca jugando a las vencidas con otra mano famosa. Esto fue solucionado como siempre con una de esas conveniencias locas de esta temporada, pero entonces, un día de aquellos donde el abuelo había juntado a todo el grupo para hablar con Kevin y le hicieron entender que el hecho de que esté transformado todo el tiempo no es excusa para que anden calzoncillos todo el día, algo muy raro y perturbador pasó. Y no me refiero a que cuando Kevin hizo el 2 detrás de un árbol se vio así ya que todo su cuerpo era demasiado sólido, no, sino que el abuelo Max cayó de golpe en el piso después de lanzar el grito menos masculino que le vimos. Resultaba que el viejo había sido infectado por una bacteria alienígena que lo había poseído por encargo de un hybrid que no aceptaba que su raza había perdido la invasión. Este era diferente a los demás que había enfrentado anteriormente, ya que había hecho bien su tarea antes de cruzar su camino con los chicos, teniendo data suficiente para hacerlos sentir atacados personalmente apenas los vio, especialmente a Wen. Te besuqueas con todo el mundo. Cuando nuestros héroes pensaron que ya lo tenían donde querían, este liberó a un ser muy enojado y malhumorado porque los hybrids siempre le dejaban las tareas más pesadas
gracias a él. Ni siquiera con la ayuda del sobreexplosaurio y una subdivisión de la Armada estadounidense que dio todo de sí para demostrar que hacer un escuadrón conformado solo por personas con bigote no había sido una mala idea. ¡No somos dinero mal gastado! Pudieron ralentizar su paso, acabar con el planeta, pero en ese preciso momento, Raimi, el amigo de Ben, que ahora era el líder de esa raza alienígena, vino a poner orden en el lugar, dándole direcciones directas a este rebelde de que se detenga con este ataque. Este soldado entendió la situación, pero tristemente ya era muy tarde. Ben no iba a dejar caer su planeta sin gastar todas sus opciones y literalmente aquí sí que quemó todas sus opciones posibles, ya que entró junto con sus amigos en el enorme ser por un ángulo muy bajo y no tan limpio que digamos. Si alguna vez le dices a alguien de esto, créeme, será nuestro secreto. Atacando a todos los chiquimalos de relleno que tenía en su interior, llegaron hasta el centro de comando donde el abuelo estaba atrapado. Allí lo pudieron desconectar, pero al no saber cómo apagarlo, el Hybrid rebelde vio que la única opción que tenía era conectarse al mismo a este ser, y así este pudo detenerlo, aunque esto le terminó costando la vida. ¿Yo qué? De esta manera los chicos no supieron explicarle lo de los calzoncillos a Kevin, que digamos que tampoco era tan rapidito pensando y entendió mal los consejos que le daban, así que tuvimos un momentazo fino del día al revés. O sea, Kevin ha andado enseñando toda la piel, todo lo que va de la temporada, incluso cuando están de noche, pero cuando le toca ir a la playa, ¡pum! Kevin por primera vez vestido con camisa encima y polo hasta los codos. Pero bueno, una ex enemiga de Gwendolyn, sobrina del mago que venció cuando empezó a descubrir sus poderes en la serie anterior, había vuelto para la venganza y había hecho muy bien su trabajo de investigación para saber por dónde atacarla. Esta había notado lo feliz que se puso Kevin cuando salvó románticamente a una rubia en la pelea final, por lo cual adoptó su skin para enamorarlo. Así le consiguió sacar fácilmente un beso para poder hechizarlo y atacar a sus propios amigos. Ellos consiguieron hacerlo entrar en razón, pero como machito tóxico y basado no midió su boquita de calamar cuando Ben le preguntó cómo era la chica que lo hechizó. Más que linda, ardiente. ¡Kevin! Pero bueno, gente, a ver, ¿a quién le irían ustedes en esta revancha? ¿Ganará la chica que aprendió magia leyendo un libro de una editorial de dudosa procedencia y que vende cuarzos en una feria naturista en la esquina de mi casa? ¿O la chica que es energía pura descendiente de una de las razas alienígenas más poderosas que hemos visto en toda la franquicia? Pues creo que el asunto es demasiado simple. Unos días después, la moral de Kevin se vería puesta en tela de juicio debido a sus particulares decisiones. En una de sus misiones en solitario, este se había metido en la casa del hijo del plomero malvado y tras investigar su vida y sus pasatiempos, lo retó de una vez que tengan la batalla definitiva y final entre ellos dos. Utiliza tus patéticos Bakuganes y veamos quién gana. Tristemente, este picoduelo no se pudo dar porque no habían pagado los derechos y también porque ahora el malvado jugaba más Beyblade y este le propuso trabajar en equipo para que los dos puedan recuperar su mejor aspecto. Kevin dudando aceptó colaborar con él para obtener un más que conveniente objeto que nivelaba sus energías y tras un muy doloroso proceso corporal, este se despertó al lado del malo que estaba muy feliz porque ahora ambos se veían mejor que nunca. Y ahora los dos somos sexys. Esto tenía un muy mal efecto secundario, ya que más allá de recuperar su aspecto humano, este había perdido sus habilidades de absorción, quedando limitado a ser un simple humano como nosotros. Al final del día, para salvar a sus amigos de ser devorados por el objeto que el mismo Kevin había ayudado a Rubio a obtener, este tuvo que revertir lo que había obtenido en su aspecto y Gwen le dijo que no se preocupe por ello, ya que ella había conseguido reparar su máscara de camuflaje y lo había dejado guardadito junto a su carro en el garage. El garage. Hola, señor Francis. Con el pasar del bello verano, Ben pudo desbloquear a un interesante alienígena con el cual pudo ganar unas cuantas moneditas haciendo comerciales para una marca de cereales. Sin embargo, ahora sí, uno de los mejores personajes de toda la franquicia volvería a la acción, ya que Vilgax, desesperado por redimirse y recuperar su orgullo, se metería en una prisión espacial donde estaba encerrado nada más y nada menos que Fantasmático. Allí tuvieron ellos una corta pero muy fuerte discusión por un tema pendiente que no habían cerrado en el pasado. ¡Pinta mi cerca! ¡Oblígame! Pero luego Vilgax le hizo entender que le había acudido él por un motivo aún más grande que pintar una cerca. Él quería que unan fuerzas de una vez por todas para vencer a Ben 10. Mientras tanto, en nuestro planeta, Ben estaba siendo humillado por su prima en el golfito y cruzó su camino con un bicho random para rellenar el capítulo, mientras Vilgax se recuperaba de no haber engrasado bien los frenos de su nave antes de comenzar su viaje. El cara de calamar apareció con el ojo morado pidiéndole ayuda a Ben debido a que el Fantasmático había tomado el control de todo su planeta. Al ver que lo que contaba el pelado le salía del corazón, estos decidieron viajar con él hacia su planeta natal, donde no demoraron mucho en encontrarse con los Gasparines poseyendo todo lo que tocaban. Bueno, todo excepto Kevin. Ni los fenómenos me quieren.
Entonces, el team pudo llegar hacia la cima del lugar exactamente donde estaba Fantasmático, esperando sin hacer absolutamente nada como clásico Final Boss, y está quietecito allí esperando al protagonista. Ben mandó a que Vilgax distrajera a Fantasma y lo engañó con sus ataques hasta que él pudo ponerse en medio para poder absorberlo dentro del Omnitrix. Benjamin pensó que lo tenía todo solucionado, pero Fantasmático tomó el timón de su cuerpo. Vilgax vio esto como una oportunidad única para acabar con dos de sus rivales al mismo tiempo, y entonces ahora sí comenzó la pelea de verdad. Para suerte de Vilgax, cuando este parecía que iba a perder, él pudo activar una enorme fuente de luz, con lo cual debilitó lo suficiente a Fantasmático para que Ben volviera, lo dejara encerrado en el Omnitrix, y así todo su planeta lo terminó aclamando como su salvador. Sin embargo, esto no le gustaba del todo, porque en el fondo sabía que esto no había sido su victoria, por lo cual sacó un as bajo la manga que había tenido por allí, ya que cuando rescató a Fantasmático, este le había revelado uno de los secretos mejores guardados del Omnitrix. En uno de esos días de clásicas misiones random, Ben estaba preocupado al ver este círculo de cargando y procesando, porque pensaba que Asmus había olvidado de ponerle suficiente memoria RAM, pero de pronto este fue teletransportado a un perturbador lugar, ya que el reloj le decía una y otra vez que debía volver a Primus. El Omnitrix salió disparado del brazo de Ben, y en su búsqueda se encontraron con Asmus, que estaba teniendo una dura pelea con Vilgax. Acá tuvimos dos grandes inconsistencias muy duras en cuanto al lore y la lógica de esta serie. Primero, por un lado, cuando Asmus se transformó en las distintas especies, debió hacerlo transformado en unas versiones más adultas de la misma edad que él tenía, ya que él era el usuario del reloj en ese momento y debía equiparar su edad. Y segundo, cuando Vilgax lo venció y le quitó el reloj, en uno de sus intentos de hacerlo funcionar, este exclamó esto: ¡Cerebrón! ¡Frío! Se supone que estos son apodos random y rápidos que Ben les puso para clasificarlos, ya que él no sabe sus nombres oficiales en la galaxia de cada una de las especies. Vilgax, en cambio, sí ha viajado y conquistado a lo loco por todos lados. No tiene nada de sentido que este trate de invocarlos de esta manera, si ni siquiera de los nuevos héroes había escuchado sus nombres cuando peleó con Ben en esta temporada. Ya me voy a explayar más en la sección de curiosidades y comentarios sobre varios puntos donde esta serie patinó bien duro, pero esto no lo podía hacer esperar para luego. Pero bueno, ya continuemos para ver cómo Benjamin le hace cariñito en la pelada a Asmus. Todo estará bien. Acabas de consolarme. Mientras Vilgax los tenía capturados y amenazados, aquí nos enteramos de algo muy interesante que nunca vimos venir acerca del Omnitrix. Resultaba que toda la información sobre el ADN de las especies alienígenas no estaban almacenados allá adentro, sino que este recibía la señal de río de este planeta que Asmund había inventado, y que cuando Ben usaba el Omnitrix, toda esa información llegaba desde este lugar llamado Primus, que funcionaba como un servidor. Ben consiguió engañar a Vilgax para lanzarlo bien lejos del planeta, haciendo referencia a cómo acabó con él en el último capítulo de la serie original de Ben 10, y después de tremendo mini arco lleno de personajes clásicos y revelaciones fuertes para la Wikipedia de la serie, volvimos a las historias de rellenos innecesarios, como la clásica y quemadísima historia de que todo el futuro se va al tacho debido a que un personaje viaja al pasado por intentar cambiar un hecho en específico. En este caso fue Gwendolyn, que intentó curar a Kevin viajando al pasado para evitar el accidente que le hizo que tomara esta forma en toda esta última temporada. Otro personajazo clásico que volvió a la serie fue el diamante que le había dado el skate volador a Ben hace varios años. Él liberó a Piedra del interior del diamante que estaba en el Omnitrix. Efectivamente, otro de esos momentos donde solo nos queda decir: un hechicero lo hizo. Ya que no se dignaron nunca en explicar por qué querían a Piedra del interior del diamante y no el que ya todos conocíamos. Pero aún así, la carnecita del asunto es que el amigo de Ben había descubierto que él era la clave para traer de vuelta a toda su especie y a su planeta natal, que habían desaparecido por su culpa. Vilgax estaba en medio de todo este asunto, ya que la punta de la roca que tenía toda la información genética de la especie de diamante almacenada le pertenecía a él, por lo cual él fue en búsqueda de Piedra para quitarle lo que él sentía que le pertenecía, y le repartió una brutal paliza que lo dejó tirado en el suelo, haciendo llorar a Gwen, porque cuando fue a ver cómo estaba, ella sintió que su cuerpo estaba frío y sin pulso. Pero Gwen es una piedra, o sea, ¿qué esperabas? Pero bueno, por el bien del guión, Ben sabía exactamente qué hacer, así que usó la roca mágica para hacer que la raza extinta de diamante vuelva a florecer en su nuevo planeta. Días después, los plomeritos que el abuelo Maximiliano Pereira estaba entrenando pasaron la prueba final al demostrar su valentía pura en una situación límite, y por supuesto no podía faltar su escena para recordarnos que con el viejo, alguien femenina que se cruza en su camino, alguien femenina que caía rendida a sus brazos.
El que no la pasaría tan bien en estas fechas sería Kevin Levine, que aparte de que su tío no le aflojara un par de entradas para que lleve a Gwendolyn a uno de sus conciertos en Maroon 5, el alien que acabó con la vida de su papá cuando este era plomero había ido a su casa buscando la llave que este, junto con el abuelo Max, habían escondido. En una segunda incursión encontró la llave oculta en el marco de la única foto que Kevin tenía junto a su papá, por eso este fue directo al espacio para evitar que este la use para destruir el planeta. Luego de un fuerte intercambio de golpes, Kevin no pudo con su sed de venganza, dejándolo caer en el vacío del espacio, y nuestro chico malo terminó pereciendo en una enorme explosión. ¡Kevin! ¡Oh, Kevin! Bueno, en verdad no, ya que este apareció allí entre los arbustos muy tranquilo y relajado luego de regar un arbolito. ¿Cómo sobrevivió a la explosión? ¿Cómo cayó en el planeta sin ningún rasguño ni daño colateral? Todo eso y más nunca lo sabremos y no debería importarnos, ya que a los guionistas no les importó aclararlo, pero lo que sí debería importarnos en este preciso momento es el comienzo de la aventura final de Ben y sus amigos en esta épica temporada. Albedo, aprovechando que Asmund había estado ocupado todo el fin de semana con su secretaria cariñosa, aprovechó para meterse en su laboratorio y robar el Super Omnitrix. Este unió fuerzas con Vilgax, que también quería venganza contra Benjamin, por lo cual fueron al planeta Tierra para dar el golpe, y como el viaje hasta allí iba a tomar un par de días más, Albedo le lanzó al barbón una brillante sugerencia para que maten el rato juntos. Vamos a pistear por mientras, yo invito a las caguamas. Una vez en el planeta se les hizo muy fácil capturar a Gwen y a Kevin. El abuelo se les escapó porque justo antes de que le ataquen había estado haciendo sus peculiares calentamientos y llegó a la casa de Ben para ver cómo Albedo estaba en streaming en YouTube haciendo retos y dinámicas con el chat y los que había capturado. Ben fue directo al rescate de sus amigos, pero allí lo tomaron frío al enseñarle que con el Super Omnitrix podía obtener mejores versiones de cada uno de los aliens que tenía, y así pudieron vencerlo y ponerlo contra las cuerdas hasta hacer que él voluntariamente le diera reloj a Vilgax. Ben se sentía muy mal porque ahora no tenía nada con qué poder detener a sus dos enemigos más fuertes. Se sentía desesperado y sin salida, ya que esto era lo más al fondo que había llegado en todos sus años como héroe. Clamando ayuda al cielo, consiguió hacer que Asmund apareciera para conversar con él hasta que Benjamin entendió que no necesitaba el reloj para vencer a Vilgax y su cómplice. Mientras tanto, el barbón había traicionado a Albedo con su ejército y lo capturó para que no interfiera. Se rió en la cara de Ben al ver que lo quería enfrentar siendo tan solo un simple humano, pero aquí es donde aplica la frase: más sabe el diablo por viejo que por diablo, ya que Ben obviamente sabía muchos más trucos ocultos el Omnitrix al haberlo estado usando durante tantos años, así que con su código de voz mandó a que este se autodestruyera. Vilgax no iba a permitir que su victoria sea completa, así que puso su nave en dirección a chocar con la casa de Ben, por lo cual este fue directo a donde el otro malo para amenazarlo hasta que le dio el Super Omnitrix. Sin pensarlo dos veces, Ben evolucionó a Fuego Pantanoso, su versión suprema. Gwendolyn y el abuelo consiguieron cambiar lo suficiente el rumbo de la nave para que chocara en el mar, y así Ben pudo escapar de las manos de Vilgax en modo Super Pulpo con el nuevo reloj, dejando todo listo para las siguientes aventuras del team que tanto queremos en Ben 10 Supremacía Alienígena. Ahora sí hablemos un poco de detrás de cámaras y curiosidades de esta serie antes de que me escuchen botar Bill y se enojo hasta por los codos. Los encargados de hacer esta segunda serie de Ben 10 no fue el equipo original de Man of Action que comenzó la franquicia, ya que estaban ocupados en otros proyectos. Debido a esto, Cartoon fue por Glenn Murakami, que había trabajado anteriormente en Batman Beyond, Jóvenes Titanes y otras series de héroes exitosas de principios de los 2000. Este tenía una visión un poco diferente de lo que quería hacer con la serie, pero entonces los ejecutivos del canal le dijeron que tomara como base la idea de que iba a ser un viaje continuo de Gwen y Ben, que ahora incorporarían al equipo a Kevin Levine tratando de ser bueno. Esto le dio bases muy sólidas con las cuales partir y concebir la idea de lo que terminamos viendo en televisión. El nombre inicial que le quisieron dar a esta segunda temporada era Hero Generation, pero se dieron cuenta que no vendía tanto y quemar la palabra héroe, que ya la venía diciendo mucho en la primera temporada, no iba a estar tan interesante, así que optaron por Fuerza Alienígena. Como fuentes de inspiración para darle un tono y ritmo a la serie, usaron principalmente Scooby-Doo y la película Encuentros Cercanos de Tercer Tipo, un clásico de aquellos que si tienen la oportunidad de ver, háganlo. Es de mis películas de aliens favoritas. Para bien o para mal, esto terminó desencadenando en algo del estilo de la serie que no gustó a gran parte del fandom y que incluso es un chiste usual entre los fans, y es que la mayoría de los capítulos pasan de noche. Sé que quisieron darle toda esa aura de misterio. Scooby-Doo también pasaba mucho de noche, pero las TVs de aquellas épocas digamos que no tenían
tanto brillo ni eran tan tecnológicas como lo son ahora. Así que cuando tratabas de ver Ben 10 Fuerza Alienígena en la sala con todas las luces prendidas, tenías que achinar los ojos y hacer fuerza, porque por culpa de esta temporada la mitad de mi generación usa lentes ahora que estamos viejos. Por otro lado, Ben 10 se caracterizó por aparecer en la época donde Cartoon Network hacía demasiados juegos Flash, pero en medio de ello salió una joyita llamada Alien Force para Play, donde sucede más o menos lo de la serie, solo que aquí nada más puedes usar los 10 originales de esta temporada. Extraño esas épocas donde toda serie o toda película que hacía regular de taquilla tenía que tener sí o sí su juego de PlayStation, y ya con la mejora de la potencia de los celulares tenían su versión súper reducida en Java. Y gracias a esta tendencia también tuvimos todos esos juegos de Harry Potter donde todo se solucionaba con flipendo y los personajes tenían esquinas en la cara. Felizmente la mayoría de juegos de Ben 10 Fuerza Alienígena salieron ya para la época de PlayStation 2, por lo cual no han envejecido tan mal que digamos. Porque brinco y allá voy yo. Un juego perturbadoramente memorable de todo ese saco de juegos de Ben 10 que Cartoon Network ordenó a producir, tenemos un juego de carreras llamado Galactic Racing, donde obviamente podías elegir a los diferentes aliens para que compitan y hasta tenían sus propios autos con sus skins personalizadas. Si quieres que haga un en vivo probando los distintos juegos de Ben 10 que han salido, deja tu like en el video ahora mismo y ayúdanos a la importante meta de llegar a las 3000 manitos arriba antes de la semana de publicado el video. Así también, la raza de los Humongosaurio originalmente se llamaba los Baxasaurianos. Benjamin casi latina el nombre, pero evidentemente no se llamaba así, por lo cual Vilgax creo que le tenía cierto cariño a los apodos que Ben le ponía a sus aliens, ya que ese también los llamaba así cada vez que podía. Por otro lado, a pesar de que Fantasmático fue destruido en la serie original por los rayos del sol que le cayeron directamente a su cuerpo cuando estaba en el espacio, se cuenta que este volvió debido a que se regeneró dentro del Omnitrix, y en el lapso de los 5 años que no vimos entre las series, Ben lo venció y lo dejó encerrado en la cárcel donde posteriormente Vilgax lo rescató. Esta debe ser de las duplas que menos me esperaba ver alguna vez dentro de esta serie, así que me dejó muy feliz volver a ver a Fantasmático haciendo de las suyas al lado de esta versión barata de Vilgax con un serio y duro complejo de Thanos. En la primera serie de Ben 10 tuvimos una película llamada Los Secretos del Omnitrix, donde Ben y su prima viajaron al espacio en busca de Asmuth para que detenga la cuenta regresiva de autodestrucción que se había activado en el reloj, ya que esto iba a hacer que todo el universo desapareciera. Acá vimos ese sistema activo y lo único que hizo fue mandar a volar y lastimar a Vilgax. La razón por la cual esto sucedió de maneras tan diferentes fue el tiempo que le dieron para cargar la explosión de su destrucción, ya que en la película este cargó como por 5 días y en cambio en este capítulo final Ben solo le dio 30 segundos para cargar. Esta es otra de esas tremendas ventajas para resolver los capítulos así rapidito, que Ben se sepa todos los trucos más convenientes de su reloj. En toda esta etapa de Ben adolescente es cuando sucede el crossover con Generador Rex. Esto nunca se menciona en la serie de Ben 10, pero sí forma parte de la continuidad de la otra serie. Si quieres que haga un resumen de esa serie, házmelo saber en la caja de comentarios. Y bueno, ahora sí puedo soltar un poco de lengua sobre lo que hicieron en esta serie, y sinceramente qué bajón. Hubieron capítulos donde no se entendía absolutamente nada si es que querían ir por un lado o por otro. Ahora entiendo por qué en el servidor de Discord muchos decían que las mejores eran Omniverse y las otras. Pero allí yo de terco diciendo que Fuerza Alienígena era la mejor, tan solo porque recordaba que de pequeño la disfruté un montón, pero ya con los años, al verla con otros ojos, creo que puedo ser un poco más crítico con ciertos puntos. Empecemos con Ben. Desde su primera aparición como adolescente en esta nueva temporada, se nos quiso marcar la línea de que había crecido y había madurado, incluso cuando vimos como en su caja de cosas viejas estaban sus queridísimas cartas de Super Sumos. En los primeros capítulos sí que gozamos de un Ben maduro y más líder que nunca, que la verdad me encantó, pero luego que acabó el arco de la invasión de los Hybrid, todo eso se fue al tacho, ya que lo vimos actuar más niño que en la primera serie. Quiso hackear el Omnitrix cuando evidentemente eso no era una buena idea, volvieron las actitudes relajadas que solo hacían que todos a su alrededor suyo se enojaran con él, y hasta se quedó en casa viendo televisión cuando sus amigos estaban en apuros. Después de 30 capítulos de un Ben estratégico y líder, pues como que no cayó tan bien este cambio de actitud. Así también otro punto que lo sentí un poco ir por la segura fue el uso excesivo de personajes nostálgicos. Ya mencioné que me gustó mucho volver a ver a Fantasmático, pero siento que el final de 2 capítulos que le dieron en la serie original era más que suficiente. Es la misma lógica que pasa con los rumores de que Iron Man va a volver para Avengers 5, la rebelión de las máquinas. Claro que me encantaría ver nuevamente a Tony Stark haciendo de las suyas con los nuevos personajes y despertando el niño interior de mi generación, pero el final que le dieron estuvo perfecto, no deberían tocarlo por nada del mundo. Fantasmático solo es la cima del iceberg de este grupo de personajes que trajeron como recurso barato, ya que ya acaba el más grande fallo de la temporada. No tenían idea de cómo llegar a los 50 capítulos después de acabar el arco de la invasión Hybrid. A ver, acá les explico lentamente cómo va este punto. Las series animadas de Occidente en su mayoría necesitan acercarse a los 50 episodios para ser vendidos como enlatados a las diferentes casas televisivas
supervisoras del mundo. Es el formato usual con el que se trabaja en el medio. La invasión de los Hybrid sucede en el capítulo 36 y hasta allí fue el pico máximo de la serie. A partir de acá se nota que no supieron qué hacer. Cada 2 capítulos trajeron un personaje viejo que personalmente no me incomodaba tanto porque la nostalgia me come, pero entre capítulos teníamos rellenos muy descarados y sin sentido como la mano viva de Ben o el juguete de un bebé alienígena que era mucho más poderoso que el mismísimo Omnitrix. Incluso no me quejaría de esos capítulos si es que hubieran sido buenas historias, pero no fue así, ya que se resolvieron de formas demasiado convenientes, como que la alien se llevó el aparato que les complicó la vida a los chicos y que justo el hacha del malo podía traer de vuelta a Ben. Y aquí va el último gran punto que me hizo ruido, sobre todo en la última parte de la serie, y es que no supieron qué hacer con Vilgax. A veces parecía que ya iba en serio, pero luego ya desaparecía. Y ahora sí, ya iba a acabar con Ben, pero ya luego se volvían amiguitos. Sí se siente como que de a pocos quieren ir desarrollando una trama, pero el pico de Vilgax fue en la primera serie. Acá, después de la amenaza de los Hybrid, incluso habiéndose aliado con Albedo, pues se siente como un personaje menor y le quitó toda la magia de lo que fue originalmente. Aún así, no quiero terminar el video con este mood, ya que esta serie tiene uno de los mejores aciertos para lo que posteriormente fue supremacía alienígena, y es que establece uno de los mejores equipos de héroes que hemos visto en toda la historia de Cartoon Network. No lo digo solo por Ben, Kevin y Gwen, sino también por los 10 nuevos aliens que nos dieron. Personalmente para mí son mis favoritos, incluyendo el Tigre Toño. Así también, esto dio pie a que muchos conceptos que se tomaron superficialmente tanto en la anterior serie como en esta, empiecen a tomar vuelo e importancia para las demás temporadas que tuvimos cuando Cartoon Network vio todo el dinero que podía sacar de esta franquicia. Pero todo eso y mucho más lo veremos en un próximo video cuando haga resumen de Supremacía Alienígena y Omniverse. Si quieres que se te notifique cuando salga ese video, no olvides suscribirte y así nos ayudas a llegar a los 200.000 suscriptores, y no olvides comentar qué es Guano para que rompamos el récord del canal juntos. Y bueno, ahora sí, sin mucho más que decir, en unos días lo veo en el video de X-Men 97.